Buenos días, el trabajo práctico del día de hoy se denomina influencia de las auxinas en el enraizamiento de estacas. Respecto a qué tipo de compuestos son las auxinas, pueden ser englobadas dentro de los denominados compuestos de tipo fitohormonas o reguladores de crecimiento. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Las fitohormonas son compuestos sintetizados por las plantas, mientras que los reguladores de crecimiento agrupan tanto a los compuestos naturales como a los sintéticos, es decir, los manufacturados por el hombre. Dentro de las fitohormonas encontramos ejemplos como el ácido indolacético y el ácido indolbutírico, mientras que dentro de los sintéticos que forman parte de los reguladores de crecimiento encontraremos al ácido naftalenacético. Para un compuesto ser denominado como fitohormona debe cumplir tres requisitos. Uno es que sea sintetizado por la planta, otro es que ejerza su efecto a bajas concentraciones. Y las concentraciones pueden ser del orden de los micromoles, que son mucho menores a las concentraciones que viste que se encuentran los nutrientes minerales en las plantas. Y otro criterio es que se sintetizan en un sitio de la planta y cumplen su efecto en otro lugar diferente. Este último criterio puede cumplirse o no porque dentro de las fitohormonas tenemos 5 grupos, que son las citocininas, las auxinas, las gibberelinas, el ácido abscísico y el etileno, siendo este último un gas. Por lo tanto, donde se sintetiza, cumple su efecto. Por lo tanto, puede o no una fitohormona cumplir este último criterio. Con respecto al precursor de las auxinas, vamos a considerar al triptófano como su precursor. Este es un aminoácido a partir del cual se va a sintetizar el ácido indolacético que está señalado en esta figura. Como te podrás dar cuenta, el ácido indolacético, así como otras auxinas, tiene nitrógeno en su composición, por lo tanto, es otra de las razones por las cuales este nutriente es esencial para el crecimiento y funcionamiento de las plantas. Las auxinas tienen numerosos efectos fisiológicos, algunos de los cuales vamos a nombrar en esta oportunidad. Uno de ellos es el gravitropismo, otro el fototropismo, es decir, este que está graficado en esta figura, es el crecimiento hacia la dirección de la luz, o la dominancia apical, es decir, el crecimiento del ápice caulinar en detrimento de las yemas laterales inmediatamente por debajo del mismo. Otro es la producción de frutos partenocárpicos, es decir, estos frutos que no tienen semillas. También el enraizamiento de estacas, que es el objeto de este trabajo práctico. La división celular. En la división celular son fuertemente influyentes sobre la división del núcleo, ¿sí? Lo que se denomina cariocinesis. Con respecto a las células, también son responsables del alargamiento celular. Los efectos fisiológicos de las auxinas es el alargamiento celular. Y su papel se debe a que las auxinas en la pared celular provocan su acidificación. En esta figura, esta sección representa la pared celular, esta es la membrana plasmática, esto es el citoplasma y la vacuola principalmente se resalta porque cumple un efecto importante. Las auxinas provocan que se acidifique la pared por un bombeo de protones hacia la misma. Este bombeo de protones, como verás, disminuye el pH de la pared en comparación a lo que es el citosol. Por lo tanto, esto va a ayudar a que junto con las expansinas, que son unas enzimas presentes en pared celular, van a romper enlaces de microfibrillas de celulosa. Como la vacuola, esto requiere de una buena provisión de agua en la planta, la vacuola al presionar contra la pared va a provocar la expansión, presiona contra la membrana y luego contra la pared, entonces va a provocar el alargamiento. Sin embargo, una vez que se haya alargado la pared, es necesario nueva síntesis de celulosa para que no se adelgace la pared.
Ahora, centrándonos en lo que es la propagación vegetativa, encontramos el enraizamiento de estacas, donde verás que está relacionado la división celular, el alargamiento celular y, por supuesto, la influencia de las auxinas en este proceso. La propagación vegetativa permite obtener clones de la planta madre, es por eso que es importantísimo tener una planta madre libre de enfermedades y con un buen crecimiento, porque las plantas que se obtengan de ellas tendrán la misma información genética de la misma, ¿sí? Por otro lado, evita los periodos juveniles, la propagación de estacas, prolongados, ¿sí? Y se logra más rápidamente la madurez reproductiva. Esto es especialmente importante en las plantas, en las forestales. Y por otro lado, hay uniformidad ya en una producción masiva de los frutos que se quieren cosechar y la calidad de madera obtenida si fueran forestales. Respecto a las estacas, pueden ser estas porciones de tallo, podría ser una porción de hoja, podría ser una porción de raíz, es decir, es una porción de la planta a partir de la cual se generarán raíces adventicias. Algunos de los efectos que puedes observar durante el enraizamiento son la cicatrización de la herida que se produce en el corte que realizas para producir una estaca y también la producción de callos, es decir, una división acelerada de las células que generará masas callosas. Para que se produzca el enraizamiento se requiere de muchos factores, por ejemplo, que haya una baja cantidad de inhibidores que se contrapongan a la auxina, que haya una buena provisión de hidratos de carbono, que estén en una buena proporción, sobre todo el potasio y el fósforo, entre otros factores, y por supuesto la auxina. ¿Qué se produce cuando se genera una raíz adventicia a partir de un tejido que es, por ejemplo, el caulinar o el foliar? Nosotros tenemos un tejido típico caulinar que generará una raíz adventicia. Este tejido caulinar tiene una organización de los tejidos típica y también tejidos particulares que no están presentes en las raíces y las raíces viceversa. Entonces, nosotros tenemos que a partir de un tejido caulinar, por ejemplo, podría ser el parénquima, podría ser la epidermis, podrían ser los haces vasculares, podría ser el cámbium, se generarán las raíces. Si es a partir de un tejido ya diferenciado, lo que ocurre es una desdiferenciación celular. Es decir, se generan meristemas a partir de un tejido que ya era específico, que tiene una función específica. Luego este meristema da lugar a numerosas divisiones celulares, por lo cual es necesario la presencia de auxinas y citocininas. Luego que se dividen estas células, es necesario que se alarguen para que produzcan el crecimiento de las raíces. Y allí entran en acción nuevamente las auxinas. Luego, una vez ya formados los tejidos, se producirá una rediferenciación celular, es decir, se dará lugar a los tejidos funcionales de las raíces. A modo ilustrativo, lo que se brinda a continuación son imágenes de cortes transversales de estacas de cerezo que fueron tratadas con 5.000 partes por millón de ácido indolbutírico, o lo que es igual a 5.000 miligramos por litro de ácido indolbutírico. Lo que puedes ver acá son cortes a los 7 y a los 14 días, ¿sí? Entonces lo que ves acá es un primordio radical y acá ya es la raíz adventicia que está a punto de emerger, ¿sí? Este primordio radical se generó a través del cambio vascular, ¿sí? Respecto a las técnicas que se pueden utilizar para el enraizamiento, tenemos el método lento y estas cantidades que verás a continuación son generalmente aplicadas para maderas o tejidos lignificados, ¿sí? Con algún grado de rigidez.
Las auxinas se utilizan en concentraciones de 20 a 200 miligramos por litro y el tiempo de exposición es prolongado. Entonces, cuanto menor es la cantidad de auxina que se utiliza, mayor es el tiempo que se necesita de exposición. Cuando realizas esta técnica, debes colocarlo a la sombra para evitar la excesiva transpiración y a temperatura ambiente. Entonces, el ingreso de la auxina hacia el tejido será de manera paulatina y continua. En el método rápido, por el contrario, se utilizan altas concentraciones de la auxina, entre unas concentraciones que van de 500 a 10.000 miligramos por litro, y te repito, esto depende de la especie. El tiempo de exposición estaría entre unos pocos segundos a 10-30 segundos, dependiendo de la especie. En este caso proponemos un tiempo de 5 segundos. El método del espolvoreado es aquel en el cual la auxina no está en una solución, sino que está como sal dentro de un soporte que puede ser arcilla o talco. Por lo tanto, acá se genera una distribución desigual de la auxina. Para lo que es un caso de una especie de madera blanda, tenemos unas concentraciones que van desde 200 a 1000 partes por millón, y para madera dura unas concentraciones que podrían rondar los 5000 partes por millón. Respecto a la longitud de las estacas, a la obtención de las estacas, es preferible que tengan una longitud de entre 15 y 20 centímetros, que el diámetro sea entre 0,8 y el diámetro que sea de 0,8 a 1 centímetro para las especies que tengan algún tipo de lignificación. Reducir el área foliar es preferible para disminuir la transpiración y algunas veces dejarlos para permitir que dejar algunas de estas hojas para permitir que continúen con el proceso fotosintético. La recolección de las estacas debe ser preferiblemente en horas de la tarde y de la mañana, que son los momentos donde tienen una menor transpiración. El almacenamiento debe ser en papel humedecido y en bolsas de plástico hasta que llegues al laboratorio. Para la aplicación del método rápido que llevarás a cabo en el trabajo práctico, lo primero que harás es aplicar una desinfección con una solución de un fungicida, como puede ser almacigol o carbendazim, por aproximadamente 15 minutos. Luego aplicarás la solución de la auxina, que en este caso será ácido indolbutírico, a 500 partes por millón o 100 partes por millón. El tiempo de inmersión será de 5 segundos. Y luego realizarás la siembra en un medio inerte como es la perlita. ¿Qué factores van a influir en que el enraizamiento se produzca con mayor rapidez y de una manera adecuada? La iluminación debe disminuir, por lo tanto aplicaremos una malla media sombra. Esto ayuda a elevar la humedad relativa donde se encuentran las estacas y por otro lado a disminuir transpiración, ¿sí? También permitirá que aún así se lleve a cabo la fotosíntesis para aquellas estacas que tienen hojas. Las estacas pueden tener hojas o disminuir notablemente las mismas. El sustrato inerte ayudará a que evalúe solo el efecto de las auxinas sobre el enraizamiento. Algo que podría ayudar al enraizamiento sería la calefacción del sustrato, lo que aumentaría el metabolismo en la zona de enraizamiento. Al realizar esta experiencia, registrarás la fecha de inicio de experiencia, la fecha de aparición de la primera raíz, número de raíces por estaca y el largo de las raíces para todas las estacas que hayas llevado a enraizar. Estos serán los datos que te permitirán elaborar el informe acerca de esta experiencia llevada a cabo en invernadero. Bueno, espero que te encuentres bien y nos veremos en otra oportunidad para la realización de un nuevo trabajo práctico.